Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a continuar con las clases a distancia. En este caso, la sesión número 6. Vamos a ver, analizar el PowerPoint con los contenidos que deberíamos seguir viendo. En este caso, este PowerPoint se les envió a ustedes hace aproximadamente 2 semanas y es lo mismo como sale acá, el resumen de los contenidos del libro. Ya, entonces ya tienen el PowerPoint de la primera unidad y tienen su libro para que lo vayan estudiando, repasando, viendo, porque la prueba que tengamos va a ser de la unidad uno. Ya, recuerden, esto es el resumen de la primera unidad del libro. Vamos a ver rápidamente los temas que hemos visto y vamos a poner énfasis en otros aspectos que no hemos visto, ¿ya? Esto ya lo vimos, el Estado de Derecho, lo vamos a ver rápidamente. Las características del Estado de Derecho, de un Estado más bien dicho, primero, lo básico. Ya habíamos visto de que durante toda la historia de la humanidad el ser humano se organizó de distintas formas, en tribus, en bandas, ¿ya? Y estas tenían distintas características entre sí. Pero después, en la edad moderna en Europa, empezó a haber los estados se organizaban de distintas formas y fueron dejando de lado el feudalismo y se organizaron similar a lo que hoy conocemos como estado. Primero, es una agrupación de personas, de humanos, ya organizadas jurídicamente. Hay reglas, hay constitución, hay leyes, bajo la misma autoridad. En este caso podía ser el rey, el presidente, el primer ministro. Y también importante, bajo un territorio común. Ya, esos son los aspectos importantes. Organizados como nación, colectividad con identidad nacional y cohesión interna. Ya, para que haya un Estado, primero tiene que haber un territorio. Y en ese territorio tiene que haber también un grupo humano. En este caso va a ser la nación. Principalmente las características es que tienen el mismo cohesión interna. Tienen una cultura común, un idioma común, una cultura común. Ya, entonces eso es la explicación. El territorio, obviamente tiene que tener un territorio este Estado, un gobierno común. Este gobierna con leyes comunes iguales para todos, mediante una compleja administración, a diferencia del tiempo de los reyes antiguos, donde no habían leyes, él hacía lo que quería, para algunos la ley era distinta y para otros había fijación, otros no, ¿ya? Esto es importante igual. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Primero van a decir, obvio, organizar el país, pero una vez que se organizó, se podría resumir básicamente como el bien común. El Estado, los políticos, la principal función es que a la sociedad, al país le vaya bien, que nosotros nos pueda ir bien mediante básicamente el bien común de todos los habitantes del Estado. ¿Ya? Y para eso, el Estado, en caso de que tú no tengas dinero, te da educación, salud, seguridad, eh, eh, leyes laborales, proteger la infancia, etcétera. Y todo esto, importante, contribuye al bienestar material y espiritual de todas las personas, ¿ya? Y vayan poniendo atención, chicos, porque al final vamos a hacer una evaluación, la evaluación del libro, de la página 26 y 27, creo, para que vayan poniendo atención, sobre todo en estas partes que están con asterisco, ¿ya? Em, ya. Acá hay como un esquema un poco más gráfico de la importancia del Estado, que, ojo, Estado no es lo mismo que gobierno. Como dice acá, el gobierno es el acto de gobernar, es la acción, y el Estado es como el ordenamiento jurídico, como dice acá, el conjunto de órganos de un país, ¿ya? Y la nación es el grupo de personas que vive en ese territorio, ¿ya? Por ejemplo, y también en un Estado pueden haber hartas naciones, pero generalmente se suele hablar de una sola gran nación. Tenemos el caso opuesto de Bolivia, que es un Estado plurinacional, ¿ya? Y algunos dicen que el pueblo mapuche es otra nación, ¿ya? Por eso ellos están pidiendo su propio territorio, reclamando su propio territorio. ¿Ya? Poder político del Estado. Regula las relaciones del conjunto de la población, el orden. ¿Cómo lo hace? Mediante las leyes, mediante la burocracia, que es la organización del Estado. También gracias a las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Ya? Eso le da orden y regula el Estado. El Estado también, mediante sus órganos, sus estamentos, encargará de resguardar el bien común y que se respeten las leyes. De lo contrario, tomará acciones al respecto. ¿Qué acciones puede tomar? ¿Verdad? A una persona la puede tomar presa, la puede privar de libertad,
le puede sacar una multa, ¿ya? Porque, por ejemplo, si una persona está manejando bajo los efectos del alcohol, o pasó un disco pare, o un semáforo, está atentando contra el bien común. Entonces el Estado se va a encargar mediante su estamento de que eso se respete. Y de lo contrario, va a tener una sanción. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que en el fondo igual es para el bien común de todos nosotros? Y de hecho ahora, por ejemplo, en el contexto del coronavirus, el Estado resguarda el bien común, porque sabe de que si es que las personas no guardan cuarentena, toda la población se va a ver perjudicada, sobre todo la gente de mayor edad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer un estado de excepción y la gente que no lo cumpla y esté circulando después de las 10 de la noche, obviamente va a tener una sanción. ¿Y cómo lo hace también esto? Mediante leyes, ya, mediante leyes. Origen y desarrollo del Estado. Un poquito de historia, lo que ustedes hicieron en la primera actividad. Si bien ese video estaba un poco complejo porque hablaba de muchos temas, en el fondo hablaba del desarrollo histórico de los estados. Vamos a analizarlo. Los estados, primero que todo, existen hace miles de años. Ejemplos de estados de la antigüedad, como Egipto, Roma, Mesopotamia, ándale, ciudades-estado griegas, los estados en América prehispánica como los aztecas, eh, los incas, ¿ya? Los mayas también se podría decir, no eran un gran estado, sino que eran ciudades-estado, eran como los griegos, ¿ya? Estados en la época moderna. Cuando uno se refiere estado moderno, se refiere a los estados de la edad moderna, porque actualmente los estados y recuerden que la edad moderna fue en este periodo, ya no confundir con los estados actuales. Los estados actuales son obviamente los que tienen constitución, los que tienen separación entre la iglesia y el estado, y cuando uno se refiere al estado moderno, se refiere a los estados de la edad moderna. Ya recuerden que la historia se divide en hartas etapas y una de ellas es la edad moderna, los estados nacionales, ya que por primera vez había un conjunto se consideraban como nación y al mismo tiempo como estado. Estos estados pusieron fin a la organización medieval. Ya recuerden que durante el feudalismo la sociedad se trasladó a los campos y el señor feudal tenía su feudo, su castillo feudal en el campo. En cambio, los estados nacionales, el rey, el poder volvió al rey. Y ese rey, ¿dónde se encontraba? En las ciudades. ¿Qué características del estado moderno? Perdón, características, ejércitos profesionales. Ya no pescaban a campesinos y dijeron, ya anda a pelear por el rey. No, hay un ejército profesional. Similar a los romanos, ya. De hecho, el poderío de Roma fue principalmente por su ejército. Por eso pudieron superar a los griegos, que eran más, entre comillas, inteligentes. Una nueva burocracia, se organizan de mejor forma, ¿ya? Y el mejor ejemplo de esto son los estados actuales. El presidente tiene sus ministros, el subsecretario, que tiene seremía, intendencias, alcaldes, gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en cada región, en cada comuna, en cada provincia, ¿ya? Entonces una estructura muy organizada y jerarquizada. Ya en esta época también habían monarquías, o sea, los estados nacionales eran monarquías, y eso se rompió en parte con la Revolución Francesa, pero actualmente en Europa siguen habiendo monarquías. En este caso, absolutas, ya, porque en esta época de Estado moderno la organización aún le faltaba actualizarse. Monarquía absoluta eran estos típicos reyes que no respetaban nada, ya, eso fue cambiando y estos reyes son los que actualmente conocemos en Europa. ¿Quiénes fueron los artífices de este nuevo pensamiento? Fueron principalmente estos personajes, Montesquieu, Locke, Voltaire y Rousseau. ¿Ya? Estos tipos son como los cracks de la época. Y lamentablemente en historia siempre se los menciona, pero nunca se los lee en el liceo. ¿Ya? Cuando estemos en clase, pregúntenme acerca de estos tipos o búsquenlo en YouTube, en Wikipedia. Estos son los cracks de la época. ¿Ya? Estos tipos hicieron que la gente pensara de una forma distinta. ¿Ya? Estos tipos obviamente estaban en contra del típico rey tirano. La idea de estos pensadores básicamente las podríamos resumir en la primicia de la ley, que la ley es lo más importante, que lo más importante no es lo que diga el Papa ni lo que diga el rey, sino que lo que diga la ley. Y la ley tenía que estar construida mediante lo más democrática posible, ¿ya? Y con las personas que obviamente supieran del tema. Poder popular. A diferencia de la teoría del poder divino, en este caso el poder residía en el pueblo y el pueblo mediante su sufragio, mediante su participación, se lo entregaba en este caso al rey o a quien iba a gobernar. En este caso también
un aspecto importante de los estados modernos y de los estados actuales, sobre todo de los estados actuales, es la constitución, ya que ya hemos visto lo que es. De hecho, en la última sesión ustedes vieron unos videos bien didácticos al respecto. También el tema de la separación de los poderes del Estado. Todos estos tipos hablaban acerca de esto, pero obviamente no tan sencillo como lo estoy haciendo yo, sino que le ponían filosofía de por medio, escribían de por medio y su vida se la dedicaron a esto. Y lamentablemente muchos de estos, sobre todo Rousseau, que es como uno de las personas que yo admiro, no alcanzó a ver la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa se vieron muchas de estas cosas, ¿ya? Los derechos y libertades ciudadanas, la democracia, sufragio universal, entre otros. Todo esto dio paso al Estado liberal de derecho, que fue posterior. Los típicos pensadores de la época, ¿ya? Eh, ah, Rousseau, Montesquieu, entre otros. Ya, Montesquieu lo que él es conocido históricamente es por el tema de la separación de los poderes del Estado, que ahora la mayoría de los países lo tiene, pero en esa época no era tan así. Este fue como el artífice de toda esta situación. Hobbes, Rousseau, ya, o sea, esto es un poco más filosófico más que de política, pero en este caso estos tipos hablaban de todo, de filosofía, de historia, de sociedad, etcétera. Ya dejamos un poco lo histórico y ahora vamos a una de las características de los estados. El estado también tiene una función social. A diferencia del pasado, que el estado solamente oprimía al pueblo, en este caso, como la definición dice de que el estado debiera preocuparse del bien común, en este caso, el estado social de derecho es similar al concepto actual que conocemos como estado de bienestar. El estado mediante los impuestos o gracias a los impuestos entrega salud, educación, seguridad, entre otros servicios y a la sociedad. Preocupación de la igualdad social, ojo, igualdad social, no salarial, no de otras cosas. En este caso, principalmente igualdad ante la ley, igualdad en aspectos como, por ejemplo, que tengamos una educación relativamente similar, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados implementaron estas políticas. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, los estados se actualizaron, se modernizaron aún más. Ejemplos del estado social de derecho: educación, como les decía, asistencia médica, ya protección de la vejez, el desempleo, leyes laborales, redistribución de la riqueza, eh, por medio de una política fiscal. Ya la recaudación de impuestos se hizo mucho más eficiente en esta época. La seguridad social, pensiones, jubilación, entre otros. Ya no es que necesariamente el Estado le dé la jubilación, pero sí el Estado mediante leyes hace de que la gente tenga su jubilación, mediante privados, etcétera. Ya el estado de bienestar ya principalmente se basa en los derechos sociales, económicos y culturales de las personas. Diferencia entre Estado de Derecho y el Estado social de Derecho. Ya ahí tienen un esquema, lo pueden ver con más detalle. Ya, Estado neoliberal. De hecho, Chile es un Estado, se podría decir que neoliberal. Recuerden que el concepto de neo es nuevo y liberal, uno puede ser liberal en harto aspecto, pero acá se refiere al aspecto económico. Entonces esto se podría liberal en el tema económico es el capitalismo. Entonces como nuevo capitalismo. ¿Ya? Porque recuerden, uno puede ser liberal en harto aspecto. En el tema valórico, que a lo mejor estoy a favor del grupo LGTB, liberal en el aspecto de la educación de los chicos, liberal en cuanto a la ropa que ocupo, ¿verdad? Que no le digo nada a mi hija si tiene minifalda o no. Entonces, uno puede ser liberal en harto aspecto, en este caso en el tema económico. Entonces, Chile se transformó en un estado neoliberal, en donde el capitalismo primó por sobre otros sistemas. ¿Ya? Esto, ¿cuando se instauró? Cuando llega Pinochet al poder. Volvemos a mezclar la materia de derecho con un poco de historia. Es inevitable. Es inevitable en la asignatura mezclar temas económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera. ¿Ya? En la década de los 70 los estados de bienestar se debilitaron. El estado que ayudaba a la población. Ya generalmente son los estados con políticas de izquierda. Se debilitaron porque no tenían el dinero suficiente para ayudar a la gente. ¿Por qué? Por crisis, por producto de mucho gasto público y dieron paso a estados neoliberales. De hecho,
Venezuela, una de las causas por las cuales está fracasando o fracasó fue principalmente porque el estado de bienestar arruinó las arcas fiscales. En un principio uno dice, ah, bacán que el gobierno le dé a toda la gente, pero en el fondo después el gobierno se queda sin dinero. Pero vamos al otro extremo, un estado neoliberal donde el Estado en verdad no ayuda casi nada a la población, como el Estado actual. De hecho, el Estado actual tiene un poco de social y un poco de neoliberal, tiene un poco de ambas. Porque el Estado, pese a que es capitalista, igual tiene colegios públicos, salud pública, etcétera. Ya también el Estado liberal estuvo en crisis, sobre todo los países europeos. De hecho, los países europeos volvieron a un Estado relativamente neoliberal. ¿Ya? El Estado neoliberal buscó la eficiencia y el orden de las cuentas públicas, disminuyendo el gasto, privatizando empresas, disminuyó la intervención pública y la flexibilidad entre las condiciones laborales. Ya en su libro, me baso en el libro para realizar esto. Hay una imagen de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Estas personas son el fiel reflejo del neoliberalismo. Esto fue el presidente de Estados Unidos y fue esta la primera, la líder de Inglaterra, del Reino Unido. Del estado de bienestar al estado neoliberal. Ya las características, que se privatizan empresas, intervención extranjera, que un ejemplo es que el agua y la luz en manos de privados, lo mismo que las carreteras, etcétera. Estado y nación, que son conceptos que se relacionan pero que no son lo mismo. Recuerden, el Estado es el grupo humano, ¿verdad? Que mediante una compleja organización y mediante las leyes eh, establecen un país, mientras que la nación es el grupo humano, ya que habita ese Estado. El Estado suele ejercer sobre un territorio con identidad nacional, de ahí que estas palabras sean casi sinónimos. Ya la nación, como les decía recién, comunidad con un idioma, historia y costumbre en común, con una identidad colectiva. Y acá le pongo, menciona ejemplos. En este caso, ejemplos de nación podrían ser los gitanos, podrían ser los mapuches, podrían ser eh, eh, la mayoría de los países que tienen su identidad, su costumbres propias. ¿Ya? El Estado es intérprete de los intereses de la nación. ¿Ya? El Estado, mediante sus políticos, eh, tiene que interpretar lo que la nación necesita. ¿Ya? Y eso cómo hacerlo mediante sus políticas públicas. Si el Estado a la gente de la nación le falta más educación, hay mucha gente analfabeta, el Estado se tiene que preocupar de entregarle educación. Ya, si ve que el Estado hay mucha pobreza, ¿cómo lo puede solucionar? Mediante mejorando la economía. De hecho, una de las principales funciones del Estado es mejorar la economía, porque los países, los mejores países, entre comillas mejores, ya no son los que tienen el ejército más grande, sino quienes tienen una mejor economía. Y por eso los países desarrollados son los que mejor economía tienen. Por ejemplo, Estados Unidos, los países nórdicos, Alemania, Japón, etcétera. Tipos de Estado. Hay varios tipos de Estado. Esto es un concepto actual. Los estados unitarios, como principalmente Chile, ¿ya? Estados federales son los estados principalmente que son muy grandes y se separan en pequeños estados, como por ejemplo Estados Unidos, ya que es tan grande que es un estado federal y que el país se divide en muchos estados. Eso mismo pasa en Argentina. Argentina es tan grande que se separa en pequeños estados, aunque estos estados no tienen bandera, o por lo menos que yo sepa, como Estados Unidos. Otro estado federal es Brasil y México. La característica es que son muy grandes territorialmente. Entonces se separan en pequeños estados, ¿ya? A diferencia de Chile, que es un estado. ¿Ya? En su tiempo se trató de hacerlo un estado federal. ¿Por qué? Porque decían, mire, Chile es muy largo, muy extenso, entonces vamos a hacer como un estado del norte, un estado del centro, un estado del sur, pero eso no funcionó. Y los estados vasallos, que principalmente dependen de otros estados, por ejemplo, como Surinam, Guayana Francesa, las Islas Vírgenes Británicas, etcétera, etcétera. Estado unitario versus un estado federal. Ya leamos lo que dice acá. Cuando el Estado organiza su poder en un gobierno central, ya un solo gobierno, como en el caso de Chile, y con diversos gobiernos regionales y municipales. En este caso, estos gobiernos no es que sean otro presidente, sino que son subgobiernos que gobiernan la región y las municipalidades. Ya, y eso principalmente es lo que pasa en Chile.
Cuando este poder se concentra en un gobierno nacional central y no existen gobiernos autónomos. Acá no hay gobierno autónomo. No es que Arica, Antofagasta y Magallanes tengan un gobierno autónomo, no, eso no pasa. Eso sí pasa en los estados federales. Cuando un estado, además de un gobierno central o nacional, tiene provincias autónomas, las cuales cuentan con cierta autonomía. De hecho, en Estados Unidos, como ustedes saben, hay hartos estados. Y incluso es tan federal que hay estados que tienen leyes completamente distintas. De hecho, uno de lo más polémico que se me viene a la mente es la pena de muerte. Si no mal recuerdo, hay dos estados que aún mantienen la pena de muerte. ¿Ya? Y eso va a depender de qué tan liberal o qué tan conservador sea un estado. Generalmente se suele decir de que los estados del sur son más conservadores, son más a la antigua, se podría decir que más brutos en algunas cosas, son más machistas, discriminan a la gente, a los extranjeros, a la gente de color, etcétera. En cambio, los estados del norte suelen ser más liberales, más abiertos de mente, etcétera. ¿Ya? En Argentina, igual como le decía, hay estado federal, Brasil y México, para que no lo olviden. Entonces hay distintos tipos de estados. Un aspecto importante, chicos, chicas, la constitución política de Chile, es un tema que está, bueno, ya no está tan de moda porque ahora el tema principal es el coronavirus, pero se está hablando, debatiendo y de hecho va a haber un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución. Ya, la pregunta del millón, ¿qué es la constitución? Ya lo hemos visto, de hecho ustedes vieron unos videos al respecto. Una definición literal es la ley fundamental para la organización y funcionamiento del Estado, ¿ya? Y las libertades públicas, cimiento sobre el que descansan las demás leyes, ¿ya? Una cosa es que están las leyes, y acá está la Constitución, ¿ya? Pero la Constitución igual necesita nuevas leyes para que se vaya complementando. La ley es como la parte fundamental, ¿ya? Es redactada por un poder constituyente, que debiera ser parlamentario, el poder ejecutivo, ¿ya? Pero debiera ser un aspecto relativamente democrático, como no se dio tanto en el gobierno de Pinochet. Por eso que la quieren cambiar. ¿Ya? Debe ser aprobada mediante un plebiscito. De hecho, en Chile, en el gobierno militar, hubo un plebiscito. ¿Ya? Entonces, eso fue el sustento para el gobierno decir que fue democrática. ¿Ya? Y actualmente, como les decía, se va a volver a realizar el plebiscito. Decían que a fin de año lo más probable es que lo vuelvan a aplazar o a lo mejor se cambie la modalidad y sea votación electrónica o algo similar. Ya, los antecedentes históricos, en este caso en Chile, surge ante la crisis democrática, la autoridad militar y un congreso disuelto. No había congreso. Ya, esa es una de las causas por qué se dice que fue una dictadura. Porque no había los tres poderes del Estado. Ya estaba el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder legislativo no estaba. Ya el gobierno lo suprimió. Y de hecho ese congreso fue reemplazado por una junta de gobierno de militares. Ya en este caso, el gobierno de Pinochet, ¿qué quiso hacer? Quiso cambiar todos los cambios que había hecho la izquierda, el gobierno de Allende y los gobiernos anteriores. Entonces, ¿cómo lo hizo de mejor forma? Para cambiar todo de base con una nueva constitución. Y con esa nueva constitución, uno de los aspectos más importantes, en que actualmente sigue vigente, es como que instauró de manera formal el neoliberalismo. En la constitución, no, en la constitución se establecen forma de Estado y tipo de gobierno, ¿ya? De que obviamente acá en este caso no va a ser una monarquía. De hecho, la Constitución dice que acá jamás va a haber una monarquía, porque podría ser, si en Europa hay monarquía, ¿por qué acá no? Entonces, la Constitución dice que eso no se va a hacer, ya que Chile no va a ser un país federal, que va a ser un país unitario, ¿ya? Y también va a ser una república democrática, ¿ya? También va a establecer, entre otras muchas cosas, que van a haber división de poderes y que el Estado va a tener una finalidad. ¿Cuál es el objetivo del Estado? ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Ya? Y también los procedimientos para mejorar los aspectos negativos que pueden haber. Ahí la Constitución de la República de Chile, que es uno de los libros más solicitados y leídos supuestamente en la actualidad. ¿Ya? En verdad la Constitución no es muy didáctica. Las ciencias sociales hay que leer harto, no es como las ciencias que muchas veces es más didáctica, porque usted puede estar leyendo un libro muy difícil, aunque que sea de medicina o alguna materia similar, y siempre va a haber esquemas, gráficos, imágenes, explicaciones, con colores, etcétera. ¿Ya? Pero la Constitución no suele ser tan amigable porque es pura lectura y un contenido un poco denso. Pero hay versiones simplificadas de la Constitución para quienes puedan o tengan interés en buscar información, incluso también videos en YouTube.
Concepción del ser humano y sus derechos. El artículo 1. ¿Qué dice al respecto de la Constitución? Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo un deber del Estado cumplir con esto. ¿Ya? ¿Cumplir con qué? Con que las personas en verdad sean libres, iguales en dignidad y derechos, aunque eso es subjetivo, y el Estado no puede cerciorarse de que eso se dé. Porque si es que yo nazco por a veces motivo, mi mamá no alcanzó a llegar al hospital o no habían cama y yo nazco, no sé, pues mi hijo nace en el pasillo porque no habían cama, el Estado no va a poder sancionar y eso es un poquito subjetivo. O también el tema de que la familia, que es el núcleo fundamental. Alguien podría decir, ¿qué es familia? Y va a ser algo polémico porque si yo, imagínense que soy gay y tengo mi pareja, que es de mi mismo sexo, es hombre, ¿eso es familia? Si yo adopto a un hijo, ¿es también mi familia? ¿O una familia de cuántas personas es? ¿Es de dos? ¿Es de una? ¿Ya? Antes se decía que la familia es papá, mamá, hijo, o hijos. Y alguien podría decir, pero si mi papá se fue, también es una familia. Entonces hay cosas que, si bien el derecho, las leyes son bien estructuradas, bien cuadradas, hay cosas que igual se sigue dando la subjetividad, que es algo típico en las ciencias sociales. Otro aspecto, el Estado está al servicio de la persona humana, el bien común, lo que les decía, está al servicio de nosotros. Y su finalidad es promover el bien común mediante múltiples formas, ya mediante leyes, mediante las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público, etcétera. Imagínense que para resguardar la salud de las personas, el Estado está ocupando las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? Algo importante, está con asterisco, así que es importante. La Constitución organiza el régimen democrático, ¿ya? Gracias a la Constitución podemos decir de que Chile es un país democrático. ¿Cómo? Como un resumen, con la separación de poderes, tres poderes, ¿ya? Recuerden que en el gobierno militar no habían tres poderes, solamente habían dos, porque el Parlamento se suprimió. ¿Mediante qué otro aspecto? La organización del Estado. Gracias a la Constitución, el Estado se organiza de mejor forma. Otro aspecto importante, que la Constitución establece que las autoridades tienen que ser elegidas periódicamente, no porque es de hereditario como los reyes ni nada de eso. También la Constitución establece de que tiene que haber participación ciudadana y lo más importante, la supremacía de la Constitución, que lo más importante es la Constitución y las leyes, no lo que diga el presidente, ni el ministro, ni nada de eso. Todos se rigen por la ley. La ley es igual y pareja para todos. Eso en teoría, porque en la práctica, otra cosa polémica, lo más probable es que si tú seas una persona importante, con recursos, con más educación, lo más probable es que puedas vulnerar y tengas mejor justicia para ti, a diferencia que alguien que a lo mejor no tenga mucha situación. Y acá hartas palabras importantes: derecho, mujer, hombre, política, vida, razón, ciudadanía, libertad, decisiones, democracia, ciudadanos, igualdad, ¿qué más? Mundo, capacidad, historia, ¿qué dice? Sistema. Ya todo esto, miren, esta palabra me gusta harto, sistema. En verdad, la sociedad es un sistema. Y cuando en ese sistema falla algo, antes que eso, la definición de sistema, conjunto de partes relacionadas entre sí que forman un todo, ¿verdad? La definición de memoria. Acá la memoria no sirve. ¿Ya? Un conjunto de partes, ¿verdad? El mejor ejemplo, sistema circulatorio, entre otros sistemas. ¿Y qué pasa con un sistema? Si una parte falla, después al fin y al cabo termina fallando todo. ¿Ya? Entonces acá vemos que la sociedad es un sistema que tiene muchos aspectos. Y si uno de esos aspectos falla, la sociedad falla por completo. Imagínense que una enfermedad puso en jaque a todo el mundo. Y una enfermedad incluso que no tiene una alta tasa de mortalidad. Está, puso en jaque a todo el mundo. Entonces, por lo mismo, hay que entender la sociedad con un análisis sistémico, ¿ya? Pero un sistema un poquito más complejo, porque es un poco subjetivo y hay que saber muchos aspectos. Es un sistema muy grande. Bases de la institucionalidad democrática. Esto es lo que está establecido en la Constitución. ¿Ya? La Constitución acá le puse régimen militar porque la Constitución del 80 se hizo en ese periodo. Principio de república democrática. Dice de que el país es un país democrático, producto de todas las cosas que le mencioné anteriormente, pero eso entre comillas. ¿Por qué? Porque en el régimen militar era relativo eso del término democrático. ¿Ya? Supuestamente esa junta militar, ese gobierno militar iba a ser un periodo breve. Y una vez que ellos impusieron el orden, iban a volver a llamar a elecciones nuevamente, pero ese periodo demoró 17 años. ¿Ya? ¿Qué más? Punto 2. Principio de soberanía nacional. El poder reside en el pueblo y es entregado al Estado.
Recuerden que la teoría del derecho divino decía de que el poder venía de Dios. Dios le entregaba ese poder al rey para gobernar y la gente tenía que hacerle caso al rey. ¿Por qué? Porque Dios era representante de Dios. En este caso es al revés. Ya de hecho, de partida, la iglesia está separada del Estado. Entonces dicen que el poder en verdad reside en el pueblo. Y este es entregado al Estado y a los políticos. ¿Cómo? Mediante sufragio. Ya, de hecho, entonces el presidente, antes el rey le rendía cuentas a Dios, pero ahora el gobernante le rinde cuentas al pueblo. Y de hecho en Chile, algo tradicional que se hace todos los 21 de mayo es la cuenta pública. El presidente a toda la nación, a todo el pueblo, le explica lo que ha hecho durante el año, qué ha hecho con los recursos públicos, etcétera. Entonces el gobierno es como que es al revés la cosa, es como que nosotros fuéramos el jefe del gobierno, entre comillas. Algo importante igual, está con asterisco. Principio de la supremacía constitucional. Recuerden, la constitución es lo más importante. Eso se refiere. Lo que he mencionado anteriormente. De que el país se somete a la constitución y todos los que habitamos en él. ¿Esto qué asegura? Asegura el Estado de Derecho. Ya recuerden que el Estado de Derecho es cuando el Estado se rige por leyes, por una constitución y no está todo al lote. Entonces, en el gobierno de los reyes antiguamente no había Estado de Derecho, porque lo más importante no era la Constitución, sino lo que decía el rey. Si el rey amanecía de mala, el pueblo jodía. Principio de la separación de poderes, que ya lo hemos visto, que para que haya una institucionalidad democrática tiene que haber separación de poderes que en el gobierno militar no existía. ¿Por qué? Porque no había eh, parlamento. Principio de la democracia protegida. Esto es típico del gobierno militar. Eh, Ilegalidad de movimientos y partidos políticos. De hecho, en el tiempo de Pinochet estaban prohibidos los partidos políticos. Estaban prohibidos los partidos políticos y el Parlamento. Entonces decía que esto era para proteger la democracia. Porque ellos, o sea, igual tenían lógica con lo que decían. Decían que producto de que había muchos partidos políticos, ya eso podía volver a producir lo que se pasó con Allende, que la sociedad se polarizó, que había gente de izquierda, de derecha. Entonces, esa era la justificación. Al final del gobierno de Pinochet, esto se terminó y los partidos políticos se pudieron organizar. Ya, principio de juridicidad. Actuar, actuar de la autoridad dentro del orden establecido. Ya, obviamente, eso está lógico. Principio de responsabilidad de los representantes. Ya, función de la autoridad apegada a la ley. En este caso, todos los funcionarios públicos, principalmente políticos, también tienen que estar apegados a la ley. ¿Qué derechos tenemos las personas? Ya, derechos humanos, todos tenemos derechos, etcétera. Reconocimiento de los derechos de las personas. Primero, lo importante es reconocerlos, reconocer que hay derechos, hay que respetarlos, el Estado tiene que garantizarlos y también promoverlos, ¿ya? Y eso también no es solamente función del Estado, sino que de todos nosotros. Nosotros, como en este caso yo como profesor, tengo que promover, enseñarle el tema de los derechos. Y ustedes también enseñarlo a quien, o conversar de eso, o responder en la prueba respecto a eso. El Estado tiene que garantizarlo, es una función netamente estatal, ¿ya? Y todos nosotros tenemos que respetarlo, ¿ya? Y todos también tenemos que reconocerlo. Porque el Estado es imposible que esté con un dron vigilando todo lo que nosotros hacemos. Ya es como el ejemplo del toque de queda. En verdad no es muy difícil salir de la casa a las 10 de la noche. Y no hay tantas fuerzas armadas como para resguardar eso. Eso va un poco algo personal. Otro aspecto, derechos civiles y políticos. Ya hay, en este caso hay varios tipos de derechos, pero uno de los más importantes son los civiles y los políticos. El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. Esto también es subjetivo. El derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida. Y los que son un poco más de derecha y están en contra del aborto, uno de sus argumentos principales dice que la constitución, de hecho todas las constituciones, dicen siempre que el Estado está a favor del derecho a la vida. Entonces alguien que está en contra del aborto puede decir, no, esto es o sea, algo inconstitucional. El aborto es algo que está en contra del Estado de Derecho, que está en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque usted está matando a un ser que aún no ha nacido, ¿verdad? Que eso también es una vida. Entonces eso es demasiado subjetivo. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Desde que el chico nace o desde 9 meses antes de nacer? Un derecho a la integridad física y psíquica. Y para eso, por ejemplo, ahí está el Ministerio de la Mujer, porque muchas veces hay vulneración de sus derechos, ¿ya? Aunque también podría existir el Ministerio del Hombre, ¿eh? ¿Qué opinan de eso?
Igualdad ante la ley. Ya eso, como le decía, también es subjetivo. Porque de hecho, si usted es un ladrón de cuello y corbata y estafó por miles de millones de dólares, lo más probable es que no esté en la misma celda que un tipo que mató o que asesinó. De hecho, hay cárceles para gente rica y cárceles para gente común y corriente. Eso en verdad no es igualdad ante la ley. Ya, pero lamentablemente se sigue dando. Defensa jurídica. Todos, sea pobre o sea rico, todos tienen derecho a defensa. Y de hecho, si no tienes dinero, el Estado te pone un defensor público. Respeto a la vida privada, ya que no pueden llegar y entrar a tu casa sin una justificación. Libertad de opinión. Esto a diferencia del gobierno militar. Acá sí había libertad de opinión ahora y no te censuran tanto como en el pasado. Libertad de reunión, de conciencia, de culto. Ya libertad en este caso también sexual, económica, en hartos aspectos. En otras culturas a las minorías se les sigue persiguiendo. ¿Qué otro aspecto? Derechos económicos, sociales y culturales. Ya, derecho a la educación. Eso también es algo demasiado, perdón, a la educación. Eso es algo igual demasiado subjetivo. Porque la educación hasta dónde el Estado está obligado a darte educación universitaria o es solamente estatal. Entonces, sí, entonces, y educación, ya está bien, el Estado da y no es tan difícil para el Estado, pero ahora la gente dice, no, tiene que ser educación de calidad. ¿Y cómo medimos la calidad? Entonces es demasiado subjetivo el término. ¿Ya? ¿Y cómo mejoramos la calidad? ¿Invirtiendo más dinero? ¿O que las familias se pongan las pilas? O alguien podría decir, no, si la culpa no es del Estado ni de los profesores, la culpa es de los estudiantes que a lo mejor no se preocupan. O a lo mejor alguien podría decir, no, lo que pasa es que los profesores, la educación está mala porque los profesores son malos. Entonces, ¿y cómo mejoramos eso? Aumentamos el puntaje PSU para los profesores, aumentamos los sueldos de los profesores, le exigimos más a los profesores, que los profesores pongan más mano dura para que los niños aprendan. Entonces, algo que es muy complejo. Lo mismo que la salud. Ya y la salud se hace igual en parte con dinero y también la gente debería prevenir y saber de salud. Ya, de hecho, mi opinión es de que los niños en ciencia deberían aprender más de salud que de ciencia. En Chile se les prepara para ser científicos, pero en el fondo la mayoría de la gente estudia, cuando le gusta la ciencia, estudian carreras de salud. Y la salud en verdad es algo práctico, no es tan teórico. Ya la libertad de enseñanza también. De hecho, este es un colegio particular. De hecho, no recibe aporte del Estado. Entonces, el Estado, usted es libre, sus papás son libres de rechazar la educación que le da el Estado. ¿Por qué? Porque consideran que una educación privada es mejor, entre comillas mejor. ¿Ya? Porque mejor o peor es también demasiado subjetivo. ¿Cómo lo podemos medir? Por los puntajes PSU, por la calidad de las personas, por lo empático que son. ¿Ya? La seguridad social. Ya de que una persona, por más que diga, ya sabes que no tengo dinero para vivir, entonces el Estado necesariamente lo debería ayudar. A la sindicalización, los trabajadores se pueden organizar en sindicatos. A la propiedad, ya que no te pueden quitar tu propiedad. Y si es que te la quitan, te tienen que pagar por eso. Y un ambiente limpio. Esto también es algo también subjetivo. Ya, un ambiente limpio. Yo podría en este caso demandar al Estado porque no se está preocupando del medio ambiente y producto del mala calidad del aire tuvo una enfermedad respiratoria. Pero eso es subjetivo porque no es necesariamente culpa del Estado, sino de que todos nosotros también contribuimos a que esté limpio o a que esté sucio. Entonces hay hartos aspectos, pese a que el derecho es una de las ciencias un poco más estructurada y más cuadrada, igual hay muchos aspectos que son subjetivos. Ya los derechos civiles, los derechos políticos, ahí le pueden poner pausa y verlo con detalle. Derechos ante los tribunales de justicia. Ya en este caso, recuerden chicos, chicas, el Tribunal de Justicia es un poder, el tercer poder del Estado. Y es muy importante, ya porque imagínense no tener derecho a la justicia. Que a alguien, por ejemplo, lo acusan de algo o lo funan y esa persona no tiene, y lamentablemente ahora la gente no está ocupando mucho el derecho a la justicia. ¿Por qué? Porque en verdad es un poco engorroso saber de leyes, de derechos, que la terminología es muy difícil, entonces la gente ahora se ahorra el trámite y dice, ya, ¿para qué voy a demandar a esta persona? Me voy a demorar a hacer el trámite como 10 días y el jefe le va a pagar a un abogado. Imagínense que yo trabajo en un lugar X y el jefe no me pagó un día de trabajo y me despidió injustificadamente y lo que me corresponde a mí son no sé, los días de pago, 50.000 pesos. Y yo después digo, mira, todo el tiempo que voy a perder en ir en que un abogado me asesore, en ir todas las mañanas al tribunal, entonces mejor y por 50.000 pesos
y aparte que mi jefe no se va a ver perjudicado en nada, entonces mejor lo funo. Algo que está de moda ahora. Ya, entonces algo igual que no debiera ser, pero también no debiera ser de que los tribunales sean tan lejanos a la población. Porque en parte por ignorancia de nosotros que no sabemos nociones básicas de leyes y eso. Y para eso estamos acá, para aprender esos detalles. Estos derechos pueden reclamarse, lo más importante, estos derechos se pueden reclamar en los tribunales de justicia, pero hay muchos tribunales. Entonces, una sugerencia en este caso, en caso de tener problemas, es ir donde los carabineros. Ellos deberían asesorarte y decirte, mira, anda a este tribunal, a este otro, porque hay tribunales de familia, hay tribunales de cosas penales, no es hay distintos tipos de delitos. Por ejemplo, si yo no pago la pensión alimenticia, es un delito. Si es que a lo mejor alguien abusó de otra persona, es otro tipo de delito. Si alguien estafó o hizo un robo de dinero a una empresa, es otro tipo de delito. ¿Ya? El otro punto, el recurso de amparo protege a las personas en caso de que la ley se aplique de manera incorrecta. En este caso, arresto indebido, malos tratos, procedimientos por parte de la justicia, etcétera. ¿Ya? Recurso de protección, protegen aspectos básicos del individuo, la integridad física, la igualdad ante la ley, respeto a la honra, libertad de conciencia, enseñanza, opinión y propiedad. En tales casos, la persona afectada y otras en representación pueden acudir a la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Obviamente, como dice la palabra, apelar, a rebatir la sentencia. El poder judicial. Eh, ya, en este caso vamos a ver ahora lo que tiene relación con la ciudadanía y la nacionalidad, que son aspectos a lo mejor sinónimos, pero en verdad son distintos. Nacionalidad y ciudadanía, como dice acá, no son lo mismo. La gente lo asocia con sinónimos, pero no. Pongan atención, la nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona y el Estado que genera derechos y obligaciones. Ya, lo que les decía recién, a veces los términos son un poquito complejos. En este caso, la nacionalidad, siempre cuando dicen nacionalidad, chilena, peruana, argentina, etcétera. El vínculo jurídico, ya, que te une a ti con el Estado. Ya, no es lo mismo que la ciudadanía. La ciudadanía tiene principalmente relación con el derecho a sufragar, a votar. ¿Y cómo se adquiere la nacionalidad? Ya, porque uno tiene que ir al registro civil, ¿verdad? Uno no nace y no dice en tu ADN, eres chileno, eres peruano. Ya, yo podría hacer. Bueno, ya. Adquisición de la nacionalidad. Primero es la principal. Si tú naces en un territorio, si naces en Argentina o naces en Chile, obviamente vas a ser chileno. El hecho de nacer en Chile me hace tener nacionalidad chilena. A eso se le llama jus solis, en latín, el derecho del suelo. Que tú por el hecho de nacer en ese país tienes automáticamente garantizada de que tú vas a tener esa nacionalidad. Ya, y hoy por hoy el tema de la nacionalidad es muy importante, porque no es lo mismo ser chileno que venezolano. Ser chileno igual tiene hartos beneficios, privilegios. Imagínense un venezolano que no daría por tener un carnet con nacionalidad chilena, ya, o un chileno que no daría por tener nacionalidad norteamericana. ¿Ya? Igual que en el pasado, ser ciudadano romano tenía muchos beneficios. La otra es la adquirida, ¿ya? Porque hay muchos extranjeros que tienen carnet y dice ahí nacionalidad chilena. El caso de los extranjeros nacionalizados, ellos eligen ser chilenos nacionalizados y tienen un carnet igual que del resto de los chilenos, igual que el de nosotros. Ellos en verdad no tienen la nacionalidad por nacimiento, porque obviamente ellos no nacieron acá, pero sí la adquieren. ¿Y cómo? Producto de residir acá, trabajar acá, etcétera. ¿Ya? Y no a todos se le da. Igual hay que cumplir con ciertos requisitos. Nacionalidad por gracia, ya recuerden, jus solis, derecho de suelo. Ya, la otra es derecho de nacimiento. Nacimiento, ya, ya. Nacionalidad por gracia. Me faltó la uy, nacionalidad. Me olvidé. Jus solis, jus sanguinis. El hecho, acá no sale. Está el jus solis y está el jus sanguinis. Eso se refiere a que, por ejemplo, si es que mis papás me tuvieron a mí en España, pero mi papá y mi mamá son chilenos. Pero yo, por ese motivo, nací en España, porque estaban de viaje, se adelantó el parto y yo nací en España. Yo, por el hecho de tener sangre chilena, porque mis papás son chilenos, yo también tengo derecho a optar a la nacionalidad chilena.
¿ya? Es el jus sanguinis y el de recién es el jus solis. Ya en derecho se ocupan hartas terminologías en latín por el derecho romano. Imagínense uno lo aporte del derecho romano, incluso en la universidad se sigue haciendo el ramo de derecho romano. Dicen que es uno de los más difíciles. También se hace historia del derecho. Ya, nacionalidad por gracia. Se le otorga la nacionalidad a una persona por los servicios prestados al país. Ya en este caso, bueno, no sé, este entrenador no es de su tiempo, pero fue técnico de la selección chilena. Este tipo es argentino. Y producto de que hizo hartos aportes positivos al país, se le concedió la nacionalidad por gracia. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, uno de ustedes hace un aporte genial a la educación en Perú, en Bolivia, mejora el analfabetismo y eso, lo más probable es que tengan derecho a que el gobierno, producto de su servicio al país, le dé una nacionalidad por gracia. Aunque en verdad esa nacionalidad es muy difícil de obtener. Pérdida de la nacionalidad. ¿Ya? ¿Cómo yo pierdo, cómo dejo de ser chileno? Cuando una persona, es básico, cuando una persona elige tener otra nacionalidad. Ya, si es que yo, por ejemplo, soy chileno, pero en este caso me fui a vivir me casé con una norteamericana, ¿verdad? Lo más probable es que yo tenga derecho solamente por el hecho de casarme con ella, yo voy a tener más facilidad para obtener la nacionalidad norteamericana, nacionalidad estadounidense. Entonces ahí obviamente voy a perder la nacionalidad chilena. La prestación de servicio a países enemigos en caso de conflictos de guerra. Esto se daba antes. Si es que yo, por ejemplo, se le conoce como traición a la patria. Si es que yo le doy, si soy militar, por ejemplo, y me vinculo con el gobierno peruano y le doy secretos de mi ejército, lo más probable es que me quiten la nacionalidad. Pero en verdad no se da mucho. Ya, ya, esto como dice acá, cuando el gobierno quite o revoque la nacionalidad por gracia que le expliqué recién. La ciudadanía, ya, requisitos para ser ciudadano. Primero, ser ciudadano básicamente, como le decía, es el derecho a votar. Ser chileno mayor de edad, ojo, mayor de edad, no haber sido condenado a pena aflictiva, que es pena de cárcel, no tener demencia por interdicción. ¿Ya? Esos son los requisitos para ser ciudadano, para poder votar. Ser chileno, tener nacionalidad chilena, ser mayor de edad, no haber estado en la cárcel y no tener problemas de demencia. ¿Cuáles son los beneficios y derechos? En verdad, alguien podría decir, no, profe, no son muchos. Pero algunos dicen que sí. Poder sufragar, ustedes pueden votar en cualquier elección popular, de elección popular. Ustedes también pueden optar a cargos de elección popular. Ustedes se pueden presentar para ser concejales, eh, diputados, alcaldes, etcétera. Asociarse en un partido político y también pueden ser vocal de mesa. Ya, esto la gente lo ve como algo más negativo que positivo. A mi mamá le tocó un par de veces ser vocal de mesa. Ahora en Chile la inscripción en los registros electorales es automática y el voto voluntario. Antes, como usted, se supone que ustedes ven esta noticia, antes se reclamaba de que los jóvenes no iban a votar. Entonces, para eso, porque no se habían inscrito en los registros electorales. Entonces, para evitar eso, dijeron ya, toda la gente automáticamente al cumplir 18 años hay una inscripción automática. No tiene necesidad de ir a hacer el trámite. Ellos pensaban que haciendo eso, el número de electores iba a votar. Ya, y el voto ya no iba a ser obligatorio, iba a ser voluntario. Pero ¿qué pasó? Al final la gente vota igual o menos que antes. Otro importante, ¿cómo se pierde la ciudadanía? Ya la ciudadanía, perder la nacionalidad chilena, haber sido condenado a pena aflictiva. Usted va a dejar de tener ese derecho a voto cuando haya tenido pena de cárcel de más de 3 años y delitos terroristas. Ya, ojo, se pierde la ciudadanía por estar condenado a pena aflictiva. La nacionalidad se pierde por otras razones, como lo vimos anteriormente. Ya chicos, espero que hayan comprendido de buena forma. A veces se quejan de que los videos son muy largos, de que me voy por las ramas, pero en el fondo las ciencias sociales son así, no son tan estructuradas. Hay que relacionar muchos aspectos de la sociedad, la política, la economía, etcétera. ¿Ya? Y respecto a la extensión del video, la clase dura 1 hora y media. Entonces, en este caso, la clase, mire, va a durar poco más de 50 minutos. Y en 20 minutos pueden hacer la actividad que ahora va a ser, como sale acá, la página 26 y 27 que son 6 preguntas con alternativa, un ítem de verdadero y falso y una parte de completación, ¿ya? Para que hayan puesto atención y respondan de buena forma, ¿ya? En el foro le voy a dar mayor detalles del tema. Eso chicos, cambio y fuera.